Dios te bendiga. ¿Has oído hablar de Brisas de Patía? Quizás muchos de nosotros nunca hemos estado allí, pero allá en ese lugar hay hombres y mujeres que aman, adoran y glorifican a Dios. Y desde este pequeño rincón del departamento del Cauca llega el testimonio que hoy quiero compartir contigo, que te hará recordar ese versículo en Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Bienvenido y bienvenida a este su podcast Lo que Dios hizo, donde el único protagonista es Dios. Dentro del Valle del Río Patía, en medio de la cordillera occidental, en el departamento del Cauca, al sur de Colombia, se encuentra la vereda Brisas de Patía. Es una comunidad pequeña de unos 40.000 habitantes, abrazada por el calor característico de la zona, paisajes rurales y la sencillez de la vida campesina. Osvaldo nace allí hace 35 años, en una familia que no conocía a Dios. Su padre, muy trabajador, entregado a la finca que producía caña de azúcar, y la mamá dedicada a sus hijos. Osvaldo es el cuarto de 5 hermanos, así que recuerda trabajar apoyando a su padre desde muy pequeño junto con sus hermanos. Lo más bonito que recuerda de su infancia son los tiempos en familia, con papá y mamá juntos. Quizás los privilegios no eran económicos, pero la familia era el mejor de los regalos. Desde los 13 años, Osvaldo ve la necesidad de salir de su casa. Yo tomo la decisión o como a los 13 años salgo de la casa y me salgo directamente pues porque son zonas alejadas y a trabajar por mi propia cuenta, a raspar coca, a trabajar y pues ahí uno va encontrando con las malas amistades o con cosas así, pues empieza a mezclarse con el estrago, con los juegos de azar, muchas cosas que pues aún todavía siguen vigentes por acá en estas zonas. Deja sus estudios y se va con su hermano. Se van buscando poder trabajar, ser independientes, pues en la zona donde viven, al estar tan alejados, no había oportunidades de trabajo. Desde los 13 años, entrando en la adolescencia, lejos de sus padres. Desde esa edad, pues uno como niño, como cualquier niño de pronto que no ha tenido oportunidades o que no ha tenido todo a su favor, pues lo primero que uno hace es ganarse la primera semana y uno pues no conoce nada de la vida, quiere ir a tomar y sueldito que uno se gana, sueldito que le iba a perder en el juego, tomando. Osvaldo me cuenta que solo volvía a su casa a saludar a sus padres. Disfrutaba la compañía de ellos, pero se volvía a ir. Sabía que su mamá le dolía verlo partir, pero él igual se iba. A los 18 años muere su abuelo. Recuerda que fue muy duro, pues crecieron muy cercanos a él, pero el dolor más profundo lo lleva a su madre, pues perder a su padre representaba un momento muy difícil en su vida. En medio del dolor y la desesperación, la invitan a una iglesia donde encuentra paz para su corazón y consuelo. Allí se enamoró de este Dios tan maravilloso y entregó su vida a él. Ahora, cuando Osvaldo volvió a casa a visitar a su mamá, se encontró con una mamá cristiana que le hablaba de la palabra de Dios, que lo invitaba a la iglesia, le hablaba de un Dios muy grande. Sin embargo, la vida que llevaba él ya no se ajustaba a este estilo de vida. A los 21 años, Osvaldo vivía en Bogotá y planea una de sus visitas, quedarse 15 días acompañando a sus padres. Pues en realidad cuando yo vuelvo de Bogotá, pues con el ánimo de estarme 15 días, la conozco a ella y no es que en realidad pues a veces no hay palabras para describirla, ella es muy bonita, muy atenta, pues quizás cosas que lo enamoran a uno más o se siente como bien con la persona porque eh, eh, lo, siempre está pendiente de uno y pues muy bonita, ¿no? No sé, todavía yo todavía no me pasa el amor. Osvaldo conoce a Sandra, queda como dice totalmente flechado. Sandra por su parte nos cuenta que la atracción surgió enseguida. Nosotros empezamos a compartir, ya, o sea, empezó con mucha confianza como a hablar, yo le contaba cosas a él a mí, empezamos así como hablando, poco a poco hablando, nos fuimos conociendo y como sin darnos cuenta, nos enamoramos. Pues que él es muy cariñoso, muy inteligente, es atento.
Osvaldo y Sandra se van a vivir juntos. Después de unos años llega su hija a adornar el hogar, a llenar de ternura la casa. A pesar de tener una familia, Osvaldo continuaba frecuentando las cantinas. Era normal para él perderse en el licor, llegar tarde a su casa los fines de semana, y aunque esto no le gustaba mucho a Sandra, ya hacía parte de su rutina. Los domingos era un día de hacer compras. Osvaldo sale con su esposa, con su hija de 8 años, a hacer diligencias que tenían planeadas para ese día. Pero para Osvaldo el día no terminaba ahí. Ya maquinaba en su mente con otros planes. Dejar a su esposa y a su niña en casa y se va con su hermano y unos amigos a tomar. Sí, yo voy, las dejo a ellas allá y pues me devuelvo con la excusa pues que debía de traer algo, pero yo tenía en la mente era que me iba a ir a tomar. Bueno, entonces yo voy, las dejo a ellas, me devuelvo y parqueo el carro, me voy a tomar. Normal, es como un día normal para mí tomando, según uno, pues disfrutando, pero en realidad no. Entonces ya yo como por ahí tipo 1 de la mañana tomo la decisión de irme para mi casa. Ahí, y arranco el carro y como un minuto ando en el carro y me dan ganas de devolverme. Me devuelvo y sigo tomando. Acá viene a mi mente el versículo en Proverbios 14:12. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A las 3 de la mañana, Osvaldo toma la decisión definitiva. Después de estar tomando toda la noche, toma su carro, se va junto con uno de sus amigos. Su hermano va en la moto acompañado del otro amigo. Él recuerda que estaba lloviendo. Pues yo voy manejando el carro y estaba lloviendo y estaba pues el camino casi no se veía porque la nube estaba como tapando la carretera y eso así. Paro y le digo a mi hermano, pase en la moto, yo le alumbro y no, digo, no, tranquilo, hágale. Entonces yo seguí normal y más adelante cuando no sé, me quedé dormido o no sé qué pasó, ya, pues ya iba con un amigo en el carro y ya nos vamos por el abismo. La neblina, la lluvia, el licor, la hora y obviamente las malas decisiones, todo jugó en su contra. Ellos caen por un abismo de 200 metros aproximadamente. En este momento él reflexiona que él acostumbraba a manejar después de tomar, y eso alimentaba su falsa creencia de tener todos sus reflejos intactos, que él podía hacerlo siempre y además que era un muy buen conductor. Se van al abismo y el carro cae dando vueltas. Supone Osvaldo que él sale a la mitad del camino por su ventana. Su hermano, que va detrás de él en la moto, observa todo el accidente. La comunidad se encarga de auxiliarlo. Sandra, mientras tanto, dormía en su casa. Yo me había dormido, y estaba dormida profunda, y como yo creo que eran por ahí las 3, yo empecé como un sueño que yo miraba que él como que se accidentaba en una moto, que él se estrellaba. Entonces yo como que de una me desperté y yo como que Dios mío, todavía no llega. Miré la hora y eran las 3 en punto la hora que me desperté. Yo me quedé acostada y como que otra vez me empecé como a querer dormir. Como a los 15 o 20 minutos tocaron la puerta de mi cuñada. Empezó a llamar Sandra, Sandra. Ya salí y me dijo, vámonos, que Osvaldo se accidentó, me dijo. Y yo, pero ¿cómo? ¿A dónde? ¿Dónde está? Me dijo, no sé, me vinieron a avisar y que se rodó en el carro. Y entonces nosotros salimos corriendo. Entonces yo me acordé que él andaba con un muchacho, con un vecino. Y entonces yo voy a llamar a la mujer de él y yo le dije, Valentina, vámonos que esos muchachos se estrellaron por allá, se han accidentado y salimos corriendo. Mi cuñada nos prestó una moto porque ella vive más arribita y nosotros nos fuimos en esa moto a ver porque no sabíamos en qué parte era. Osvaldo pierde la conciencia. Y lo que me cuenta a partir de ese momento es lo que otros le contaron. A las 4 de la mañana logran rescatarlos del abismo, pero le dan prioridad a su compañero, pues tiene heridas más visibles que Osvaldo. En primera instancia me sacan a mí en una camilla lo sacan a él, pero quieren atenderlo más a él porque al parecer yo estaba era como más borracho que mi compañero, pero en realidad yo estaba más malo que él. Que Osvaldo, después de esa gran caída, no sangrara era síntoma de que sus heridas estaban por dentro.
Para ese momento, Sandra ya había llegado al lugar. Cuando ya llegamos allá al abismo y ya de la carretera se miraba a la gente bien abajo ya con luces, ya alumbrando y yo salí corriendo, salimos. Ni caí en cuenta que ahora llegué allá donde estaba él. Yo llegué donde estaba él y me empecé a decirle, sí, mío, sé por qué no me hace caso, por qué no se vino temprano, mire. Yo llegué y lo cogí a la cara y él ahí se quejaba apenas y ya le dijeron los muchachos, los vecinos, los que lo estaban ayudando a él. Mira, no lo regañes, no que alístese y porque toca sacarlo para el médico, porque acá donde vivimos nosotros pues es retirado los hospitales. De ahí salen al centro de salud más cercano al Bordo Patía. Este centro, que entre comillas era el más cercano, estaba realmente a 3 horas de distancia. Esto, que era una situación de emergencia, nos permite dimensionar lo lejos que se encontraban de una ayuda pronta. Cuando llegan al bordo le siguen dando prioridad a su amigo, pero a un médico le llama la atención algunos síntomas que Osvaldo estaba presentando y pide de inmediato una ambulancia para Popayán, a un hospital de más alto nivel. Osvaldo, ya consciente en la ambulancia, comienza a sentir que ya no puede respirar bien. Este trayecto en la ambulancia fue de 2 horas. Ya eran más de las 9 de la mañana, 6 horas después del accidente. Allí le toman unas radiografías y ahora se conoce el diagnóstico. Y me toman los rayos X y ya se dan cuenta que tengo 11 costillas partidas, 7 costillas del lado derecho y 4 del lado izquierdo. Y ya pues como estaban muy graves las heridas, ahí también tengo partida la clavícula y el huesito del esternón. Y ya al ver que yo estaba así, pues de una vez los médicos toman la decisión de que me deben de meter sí o sí a una cama UCI. Una costilla o 2 costillas, una estaba perforándome el pulmón y la otra pues estaba como muy deteriorada, mejor dicho, estaba muy, por decirlo así, muy partida. Entonces me hace enfermar que me cortan esa costilla, yo firmo que sí y me hacen firmar para entubarme. En las 4 del lado izquierdo me presionan en el corazón y al presionarme el corazón se inflama. Entonces el corazón está presionado y por el otro lado el tema de la respiración, el pulmón ya estaba lleno de sangre. Él mismo, consciente de todo, tiene la capacidad mental y la serenidad para firmar todas las autorizaciones que se requerían para hacerle los procesos. Al recibir el diagnóstico, él llama a su familia. Recordemos que su madre y ahora también su hermana son cristianas. Osvaldo les pide que llamen al pastor para que haga una oración por él. En este punto me sorprendo, pues me doy cuenta que él era muy consciente de la situación que estaba viviendo y le pregunto qué tanto le gustaba el evangelio a él. Pues sí me hablaban y yo escuchaba, iba a los cultos como tal, pero pues sentía que si el evangelio, la palabra era para los viejitos o para quizás que eso no era para mí. Pero pues en el momento ya en las circunstancias que yo tenía, pues lo que quería era quizás que oraran por mí. Hacen la llamada con el pastor. El pastor le pregunta si desea entregarle su vida al Señor. Osvaldo se niega. Y yo hasta ese momento me negaba todavía, no, todavía estaba tan ciego que dije que no hasta ese momento. Todos podríamos pensar que con un diagnóstico tan complejo, lo primero que quieres hacer es entregarle tu vida a Dios. Pero cuando Osvaldo me explica su respuesta, entiendo su postura. Después de tener una vida en medio del licor desde los 13 años, era difícil desprenderse de algo que tanto disfrutaba. Pero este pastor no se queda quieto. La iglesia, en Brisas de Apatía, comienza a organizarse en cadenas de oración. Osvaldo, en la unidad de cuidados intensivos, prefirió cerrarle las puertas de su corazón a Dios. Por otra parte, los médicos solo encontraban una solución que dependía de una cirugía, que no le podían hacer aún porque no contaban con todos los suministros que requerían. Esto llevaba a una espera, y esta espera solo empeoraba su salud. Su madre y su hermana logran contactar a un pastor de la zona que pudiera ir a orar por él. Este pastor también le pregunta si desea entregar su vida a Dios.
Ya su condición física no era la misma de hace 3 días. Ahora puede darse cuenta de la oportunidad que tiene de salvar su alma. Osvaldo recapacita y decide seguir al Señor Jesús. Y a partir de este momento todos los recuerdos de Osvaldo se vuelven confusos, pues le inducen a un coma. Dada la gravedad de su estado, los médicos prefieren ser reservados en su pronóstico. Su familia lo rodea siempre en oración, esperando aquella cirugía en la que los médicos tenían confianza. Por fin, los suministros necesarios llegan de Bogotá. Llegan los implementos un día y ya me pasan a hacer la cirugía y listos para hacerme la cirugía y me toman otra vez como los exámenes que le toman al paciente que van a operar o quizás no sé, que debe estar bien sano y para ese momento mi cuerpo pues se había pegado una bacteria, no sé. Me devuelven otra vez de la sala de cirugía. Sí, ya a mi cuerpo tener esa bacteria no me podían operar porque era muy riesgoso. Osvaldo tiene momentos meditando en Dios y entiende que todo esto que estaba pasando era su voluntad. Pero ya después, ya que le entregué la vida a Dios, ya sentí como, a pesar de que estaba enfermo, sentí ya pues que era la voluntad de Dios, que Dios sí empecé a pedirle a Dios ya que me saque de ese lugar y que si hiciera su voluntad, ya sentía como más livianito en cuanto a las cargas que llevaba. Sí, ya para ese momento ya tenía mucha fe en Dios y yo sabía que Dios me iba a levantar de ahí. Los médicos le dan unos días para ver cómo evoluciona, pero cuando todo se prepara para hacer la cirugía, pero de nuevo se ven obligados a cancelarla. Ahora su estómago estaba afectado y era indispensable que no tuviera ningún malestar para ser operado. Ya habían pasado más de 15 días del accidente y él seguía a la espera en UCI. Pero ahora entendía los tiempos de Dios. Ahora entendía que su vida estaba en sus manos. Para su familia no era fácil verlo totalmente inconsciente, hablarle, tocarlo, tomarlo de la mano y no encontrar ninguna reacción. Algo que le dolía mucho a su familia era tener que verlo amarrado. Esta medida la tuvieron que tomar los médicos, pues muchas veces al volver a la conciencia, Osvaldo reaccionaba quitándose agresivamente los dispositivos médicos que tenía. Y yo siento que, o sea, ella me coge la mano, me cogían la mano mi esposa, mi hermano, cuando estaba mi mamá, mis hermanos, todos los que me iban a visitar, los que estaban conmigo ahí, y yo no me quería soltar de ellos porque yo, con cada uno que llegaba ahí, yo creo que sentía que me quería como despedir porque pues era en realidad muy fuerte. Ellos cuentan de que en ocasiones pues volaban y yo dormido ahí como un vegetal porque pues duré harto tiempo así eh, inconsciente y que ellos me hablan y que a mí se me sale como las lágrimas y me dicen, bueno, si usted me escucha mueva un pie y yo mueva un dedito, o así cosas así y en realidad era muy fuerte para ellos. La espera solo empeoraba su salud. El recuerdo más fuerte que tiene en este punto eran los dolores tan terribles que tenía que soportar, cada vez más fuertes, llegaron al punto de hacerlo convulsionar. Y en lo que más pensaban los médicos era en el riesgo de presentarse un paro cardíaco. Dadas las lesiones en su tórax, no lo iban a poder reanimar. Ya habían llegado al límite de días permitido para mantenerlo sedado. Su familia, al verlo tan mal, vuelven a insistir por la cirugía. Los médicos se reúnen de nuevo y deciden, a pesar de todos los riesgos, intentarlo de nuevo. Llega el día de la cirugía. Su familia estaba en oración, pidiendo que el Señor tomara el control de esta cirugía. Todo está preparado. Primero se dan a Osvaldo. Lo meten a sala de rayos X antes de la cirugía, pues necesitaban una actualización en sus radiografías. Al ver los resultados, no lo pueden creer. Con los rayos X que me toman ya les cambia el panorama porque ya por gracias a Dios ya había hecho un milagro en mí, ya me había sanado todas mis costillas, todo estaba en su lugar, todo ya había sido diferente
y ellos no podían creerlo, lo que algo así hubiera pasado ahí. Gracias a Dios ya he hecho un milagro en mi vida. Osvaldo no necesitó un cirujano. Él estaba en manos de Dios, un Dios que sana, que restauró sus 11 costillas. Su pulmón perforado estaba intacto, el corazón ya nada lo presionaba. Ahora su familia estaba de fiesta, su esposa estaba conmovida al ver este Dios tan maravilloso y el personal médico del hospital no lo podía creer. Sí, los médicos, inclusive yo ya charlaba mucho con ellos después de eso, porque pues como ellos era algo inexplicable para ellos y algo único que le había pasado para yo en ese momento. Inclusive tuve la oportunidad de hablar con ese cirujano y él me decía, usted tiene un ángel, usted tiene alguien que hizo algo en usted, no sé qué pasó, pero nosotros en este hospital, Susana López de Valencia, es primer caso que nos pasa así. Inclusive llevaban universitarios, llevaban muchachos que estaban como en la última etapa para enseñarles pues que lo que había pasado en mi vida y como para enseñarles a ellos de que un tórax inestable como estaba el mío, unas costillas como estaban y por misericordia de Dios había pasado eso. Las enfermeras también me decían, nosotros estuvimos a punto de desconectarte porque pues aquí han pasado muchos y usted es el único que hemos visto algo como inexplicable. El milagro fue hecho de la mano de Dios, del único Dios que puede hacer todo nuevo. Dios hizo la obra y sanó todo, gracias a Dios, todo. Y el pulmón, los huesitos, todas las fracturas que tenía, todo, mejor dicho, todo. Dios hizo la obra completa y lo restauró completamente. Osvaldo sentía que había estado huyendo de Dios y recuerda en este punto a Jonás y que ahora había llegado Dios a su vida para darle vida en abundancia. Luego de celebrar el milagro venía una recuperación lenta, pues su cuerpo estuvo mucho tiempo en quietud. Además, le habían tenido que practicar una traqueostomía, lo que requería un tiempo de recuperación para poder volver a comer. 30 días después del accidente, Osvaldo sale del hospital siendo un Osvaldo totalmente renovado. Sandra, aunque celebraba el milagro de Dios en la vida de su esposo, había algo que le hacía mucho ruido en su mente, pues su familia era cristiana, pero cristiana de otra iglesia, no precisamente de la iglesia pentecostal. Así que ella hubiera preferido que este proceso hubiera sido con la iglesia donde ella creció. O sea, a mí esa iglesia no me gusta, le dije yo. Ya no, esta iglesia no me gusta, no me llama la atención, yo no me siento bien. Yo en mi mente decía, bueno, hubiera sido otra iglesia, sí, pero ahí no. Él vuelve a casa y está en su primer amor. Acá usa una expresión muy bonita y es que él quisiera impregnarle a su familia y a sus amigos de este gran Dios. Se daba cuenta que su esposa no se sentía muy conforme con que fuera a la iglesia, así que se mete en oración y ayuno. Iba solito a la iglesia con su hija, pero le pedía a Dios que Sandra no se quedara en casa, que algún día ella lo pudiera acompañar a los cultos. Él, con el amor que siempre ha sentido por ella, le hablaba de reconocer a Dios, reconocer que le había devuelto la vida y que ahora lo tenía en casa. En una ocasión había un culto especial dirigido por las damas, así que Osvaldo se lanza y la invita. Entonces yo dije, pues voy a ir para acompañarlo, pero me sentía como que ya, como que voy a ir a ver qué pasa. Y pues como a ella, pues como para no negarme la invitación, yo creo que vino y para la sorpresa de ella, que ella nunca se imaginó eh, que se iba a convertir o nunca se miraba en la iglesia de nosotros. Y la toma el Espíritu Santo en el primer culto que venía acá y toma la decisión de arrepentirse. Osvaldo y Sandra era una pareja que no tenía en sus planes caminar con Dios, pero Dios definitivamente sí tenía planes para ellos, planes para su hogar. Se casaron y se bautizaron en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Para terminar, le preguntó a Sandra qué consejo le daría a esa persona que ha endurecido su corazón para no aceptar a Dios en su vida. Yo le diría que, o sea, que el mejor camino que uno tiene es Dios. Lo mejor, porque uno dice el mundo le trae muchas alegrías, pero eso es una mentira porque realmente
la felicidad, la tranquilidad, lo que uno tiene todo es Dios. O sea, yo inclusive le he dicho a mi familia, amigos, yo le he dicho, yo lo único que me arrepiento es de no haber llegado antes, porque ustedes no saben la alegría y lo bonito que es estar uno en la presencia de Dios, es lo más bonito y lo más importante, que no se la pierdan, porque, o sea, lo más bonito es los caminos del Señor. Si tú que me escuchas aún no has tomado una decisión con Dios, no esperes a llegar a un límite para aceptarlo. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy vengo ante ti con un corazón sincero. Muchas veces he despreciado tus caminos, pero quiero acercarme a ti. Quiero sentir tu amor. Te entrego mi vida y me rindo delante de ti, reconociéndote como mi Salvador. No me sueltes de tu mano, que yo me aferraré a la tuya. Amén. Y tú que acabas de hacer esta oración y aún no estás bautizado, escríbeme para poder indicarte dónde está la iglesia más cercana para que puedas congregarte y ser bautizada. Si no quieres perderte ninguno de estos testimonios, suscríbete al canal. Así, cada vez que entras a YouTube o a Spotify, te saldrán los nuevos episodios. Por cierto, son todos los lunes. Sígueme en las redes sociales. Podrás ver adelantos del siguiente testimonio. Si tienes un testimonio, no dudes en contactarme. Puede ser por el link que está en la descripción o escribiéndome a loquedioshizo.podcast@gmail.com. Recuerda que tu testimonio puede alimentar la fe de aquel que está pasando pruebas. Y si Dios ha hecho algo en tu vida, cuéntame lo que Dios hizo. Dios te bendiga.